Es que en el judaísmo, en las sinagogas judías, en la mayoría está absolutamente prohibido tocar el tema de Isaías 53. Muchos ignoran que Isaías 53 y yo siempre les doy un testimonio. Yo conocí en Nueva York por parte de un amigo judío que tenía mi esposo una versión del Tanakh que no tenía Isaías 53. Era una versión del Tanakh en hebreo sin Isaías 53. Pasaba de Isaías 52 a 54. Entonces nosotros nos damos cuenta por qué el judaísmo, por una parte lo ignora, pero los que se han enfrentado al texto han cambiado la interpretación del mismo. Fíjense que es muy interesante esto que cuando llegamos al tiempo de las fiestas de otoño, se leen siempre los 7 mensajes de consolación de Isaías. Esto viene dentro del judaísmo por muchísimo tiempo, muchísimos años, miles de años. Viene el leer los 7 mensajes de consolación de Isaías. Pero resulta que cuando Isaías 53, viene Isaías 51, Isaías 52, se salta Isaías 53 sin dar ninguna explicación. Eso nos hace a nosotros ver que realmente no es solamente desconocimiento, sino un intento deliberado de que no se lea Isaías 53. ¿Por qué? Pues porque claramente habla de Jesús. Cualquier persona que lo estudie va a saber que está hablando del Mesías. Ahora, no es solamente el tema que lo interpreten, es que el mismo Talmud y muchos de los eruditos judíos basados en el Talmud, no, en el Targum, que es la versión aramea, en la versión aramea se lee sin ningún problema: he aquí que mi siervo el Mesías será prosperado, será hecho alto, será engrandecido y será en exceso fuerte. Eso, así está la traducción aramea. Le añade la palabra mi siervo el Mesías. En las demás traducciones, incluyendo la que nosotros conocemos, no dice sino mi siervo. En la versión de la Jewish Publication Society y en el Targum Jonathan, nosotros lo podemos encontrar muy claro, la versión en el Targum de mi siervo el Mesías. Pero, ¿qué pasa? Que Ramban establece ahora que el siervo es Israel. Que nosotros vemos en Isaías 53 a Israel sufriendo del abuso en el exilio. Recordemos esto, con el tema del Mesías, Ramban en el segundo siglo cambia 2 cosas fundamentales. Uno, cambia el ejad del Eterno. Dice que el Eterno no es un ejad, sino un yahid, una unidad indivisible que no puede aparecer. Como él ya le cambió la naturaleza al Eterno, ahora dice que Isaías 53 es Israel. Muchas personas, yo he visto ya en las raíces hebreas, muchos maestros que ya están diciendo que Isaías 53 es Israel. Pero hoy vamos a comprobar una cosa, que es absolutamente imposible que sea Israel Isaías 53. Cuando uno viene estudiando todos los textos, se va dando cuenta cómo es que lo cambia, porque el Targum amplía la veracidad de la afirmación de que es el Mesías, y sin embargo Ramban insiste verso por verso en que es Israel que será victorioso sobre las naciones y que todo el que se levante contra Israel será destruido por el Eterno. Entonces, ustedes, si nosotros no podíamos, aquí lo tengo, pudiéramos nosotros pasar el verso por verso, cómo justifica el judaísmo que Isaías 53 sea sea Israel, porque se basa en un punto donde en las escrituras también Israel es llamado el siervo del Eterno, y eso es verdad. Pero también Moisés fue llamado el siervo, pero también David fue llamado mi siervo. Pero de todas maneras, el siervo sufriente es el que
viene acá el punto clave para nosotros entender de quién está hablando. Por ejemplo, en Isaías 53:3, cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces dice Rambam, dice, el siervo aquí son las naciones que han causado sufrimiento a Israel. Pues eso es absolutamente absurdo, porque ni siquiera tiene ninguna relación, porque está hablando de un varón de dolores, está hablando en singular, no está hablando de naciones, no está hablando de Israel, mucho menos de las naciones gentiles. Bueno, así pudiéramos seguir, pero no quiero entrar tanto en este tema, porque ya sabemos, en todos va a decir que Isaías 53 es Israel. Hay un punto clave en el que nosotros podemos determinar que no puede ser Israel, y es cuando nos dice que nunca conoció pecado. Israel, si ustedes leen las escrituras, desde el principio hasta el fin hay una lista interminable de pecados que han cometido tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Así que no más esa palabra nos da a nosotros una conclusión. No puede ser Israel y no puede ser un hombre cualquiera. No puede ser un hijo de José y de Miriam, porque si hubiera sido un hijo de José y de Miriam, un hombre común, hubiera pecado, o las escrituras son mentiras. Otro de los puntos es que nos dice, por ejemplo, acá en Isaías 53:5, dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. ¿Qué dice el judaísmo? Dice que es el trabajo del Mesías, pero que va a ser cumplido por un hombre. Entre ellos dice que se reconstruirá el templo, que el Isaías 53, que ya dice aquí que sería un hombre, reconstruiría el templo, pero nosotros sabemos por Zacarías 6:12 que dice, le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Nosotros sabemos que el Mesías, el que viene, el que ha sido la gloria del Eterno desde el principio, es Yeshua. No es un hombre cualquiera el que pueda llevar la gloria del Eterno y sentarse en el trono del Eterno. Eso es imposible. Entonces, voy a adelantar esta parte porque yo quiero que en todas la misma conclusión, el siervo es Israel. Entonces, como estamos tratando la profecía que se cumplió, vamos a mirar esta parte del cumplimiento porque es la parte central. Pero fíjense una cosa tan interesante. Ustedes no han visto, yo creo que todos se han dado cuenta de lo mismo, que ahora hay toda una desinformación con respecto a Isaías 53. Entonces, por ejemplo, que Yeshua no murió en una cruz, que Yeshua murió fue en un árbol, que Yeshua murió fue en un madero, que no tenía las manos estiradas, que empieza toda la polémica. Y toda la polémica, ¿a dónde conduce? La polémica conduce hacia hacer perder como ese centro de atención en ese día en que Yeshua muere por el pecado de Israel, en que se cumple esta profecía de Isaías 53, porque esta es la parte central. Nosotros vimos la semana pasada y la semana antepasada como, por ejemplo, la entrada a Jerusalén era profética, como lo que sucedió en el templo era profético y tenía que ver con la reunión de las dos casas de Israel. Y ahora que estamos viendo el punto central, nosotros que veníamos, como les decía al principio, tan seguros, empezamos a encontrarnos una cantidad de información que hace tambalear toda esta creencia. Entonces ya las personas ya no saben si murió en la cruz o no. Ya muchos entonces dicen que el Eterno, por ejemplo, uno de los puntos que sacan los antimisioneros es que el Eterno
no acepta sacrificios humanos. Y es verdad, el Eterno no acepta sacrificios humanos, pero es que ahí es donde va precisamente la naturaleza de Isaías 53 para entender que era el Cordero de Yahweh el que quita el pecado del mundo. Recordemos que cuando Judá reconozca al que traspasaron allí en la cruz, el Eterno dice, mirarán a mí. ¿A mí es a quién? Al Eterno, a quien traspasaron. El Eterno no permite sacrificios humanos, pero es que el Eterno dijo, yo mismo me proveeré del Cordero, le dijo a Abraham cuando evitó que Isaac fuera sacrificado. Entonces, todos estos textos que hemos venido estudiando nos llevan a nosotros a la confirmación de que realmente el Mesías no puede ser un ser humano. Miremos este punto aquí que es interesante. ¿Por qué los judíos no reconocen al Mesías en Isaías 53? Entonces, primero, porque no están familiarizados con él, porque nadie se los lee nunca en la sinagoga. Segundo, porque les repugna la idea del Mesías sufriente. Y una de las razones, las que les acabo de decir, que el Eterno no acepta sacrificios humanos. Por eso nosotros sabemos que no puede ser. Las personas que dicen que Yeshua es un hombre, hijo de José y de Miriam, no pueden explicar cómo un hombre pecador muere por el resto de la nación. En tercer lugar, dice porque se ha enseñado que es Israel, y ya veíamos cómo es imposible que el mismo Israel redima a Israel y un hombre pecador redima el pecado del pueblo. Vamos a analizar entonces ya más con este contexto que yo quería darlo para que ustedes no se dejen envolver en toda esta polémica. Nosotros tenemos que entender bien claro que Judá todavía no ha sido restaurado. Judá está ciego al Mesías. Hay algunos judíos que a quienes el Eterno les ha abierto los ojos y les ha mostrado al Mesías. Y ya son muchos, ya son, inclusive desde el mismo ortodoxismo los vemos ahora creyendo en Yeshua. El mismo rabino Kaduri, que era el líder, cuando murió dejó escrito el nombre y dijo que era Yeshua. Ahora dicen que estaba delirando, pero él no estaba delirando, él simplemente tuvo miedo de decirlo. Pero de todas maneras, analicemos el texto para que nosotros podamos tener la seguridad en las escrituras y no dependamos de ninguna opinión. Para entender a Isaías 53, lo que vamos a hacer hoy es venirnos muy rápidamente a través del libro de Isaías. Isaías es el que da la profecía. Isaías 53. Nosotros sabemos que los libros de los profetas fueron divididos en capítulos y en versículos, pues de una manera arbitraria, digamos, con el fin de estudiarlos con más facilidad, para poder mencionar un punto en especial. Y eso pues ha sido algo muy positivo para nosotros. Pero en realidad es un solo rollo. El rollo de Isaías es un solo rollo. Así que vamos a venirnos analizando Isaías 53 para que podamos tener la completa seguridad dentro de toda la profecía de quién es realmente el siervo sufriente de Isaías 53. ¿Cuáles fueron las profecías que se cumplieron cuando Yeshua fue crucificado en ese madero? Fíjese, Isaías tiene algo muy interesante. Isaías le escribe, fue un profeta para Judá y para Jerusalén. Isaías no estaba hablando a la casa de Israel, sino a la casa de Judá. El nombre de Isaías, de Yeshayá, significa Yahweh es salvación. Esto es otra cosa muy interesante porque salvación es Yeshua o Yeshua. Así que ya sabemos también que hasta el nombre es profético. En el tiempo de Isaías, las dos casas estaban separadas. La casa de Israel ya no estaba presente. Isaías tiene dos hijos que tienen unos nombres que son proféticos. El uno, Sear Hasub, que significa un remanente regresará. Un remanente regresará. O sea, toda esa casa que va a regresar.
Y el segundo hijo, que se llama Maher Salal Hasbaz, que ese es el despojo se apresura. Los nombres de los hijos de Isaías son nombres también proféticos que nos hablan de lo que le ocurrió a la casa de Judá. Primero fue despojado y después el remanente tendría que regresar de nuevo, va a regresar de nuevo a Israel. Del capítulo 1 al capítulo 6 de Isaías, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Yo les quiero dar, como les digo, como un resumen nomás para motivarlos a ustedes a que estudien el libro de Isaías por sí mismos. Es muy interesante, ya cuando uno tiene la idea, más fácil estudiar todo el libro. Pero miremos por lo menos en los primeros capítulos para que nosotros podamos entender la identidad de Isaías 53. En el capítulo 1, del capítulo 1 al 6, ¿de qué nos está hablando? Del pecado y de la restauración de Judá. En la visión de Isaías, lo primero que comienza diciéndole a la casa de Judá es que es gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. No más este versículo de Isaías ya echa por tierra la posibilidad de que Isaías 53 sea Israel, porque como les digo, Isaías 53 dice que el siervo sufriente nunca conoció pecado. Y aquí comienza haciendo toda esta disertación sobre el hecho. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. La tierra está destruida, las ciudades puestas a fuego. Es decir, todo esto, el Eterno está cansado, dice en el verso 12, hastiado de los holocaustos, de la sangre, de todos los sacrificios por el pecado. El Eterno no quiere que se le ofrezcan sacrificios si nuestra vida está en pecado. Entonces dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, su fiesta de luna llena, sus Shabbat, todas las fiestas solemnes. Dice que para él son gravosas y las tiene aborrecidas su alma. ¿Por qué? Si él mismo las ordenó, por el pecado de Israel, porque se están presentando con pecado. Por eso entonces les dice en el verso 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces dice, venid entonces, ahora sí la restauración, primero obedezcan y después dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, todo esto viene y durante los 6 primeros capítulos viene el mismo tema. El aviso de pecado y la promesa y la petición de la promesa de restauración, pero sobre todo la petición del Eterno de que Judá deje de pecar y regrese en obediencia. En Isaías 2, ¿qué es lo que nos está entonces anunciando? La restauración futura, de la que nosotros somos parte. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como casa de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Nosotros somos parte del cumplimiento de esto. Nosotros somos esas naciones que estamos regresando otra vez a Sión buscando la Torá. En Isaías 3, ¿de qué nos está hablando? Que el Eterno le va a quitar la protección a Judá y anuncia la desolación por el pecado. En Isaías 4, ¿de qué habla? Vuelve la promesa de restauración con la redención futura de Sión. En Isaías 5, y el Eterno compara a Israel con una viña, pero fíjese, le sigue hablando de pecado. Y cuando le habla de pecado, le está diciendo, hay 7 pecados de Judá que son los más importantes. Primero, la avaricia. Segundo, el desenfreno. Dice que piensa es en banquetes. Tercero, la vanidad.
traen el pecado, pero buscan consejo del Eterno. El cuarto, la distorsión de los valores. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hacen de la luz tinieblas y cambian lo dulce por amargo. El quinto pecado de Judá, orgullo intelectual, que se creen sabios en su propia opinión y prudentes delante de sí mismos. Estos son pecados que nosotros estamos viendo en la actualidad. Los sabios por encima del Eterno, ramban por encima del Eterno, y lo más triste es que quienes estamos saliendo del cristianismo para entrar a través de la casa de Israel, a través de Yeshua, a ser parte del pueblo escogido, entonces prefieren irse a Judá y rápidamente empiezan a aceptar este mismo pecado. Ramban por encima del Eterno y los sabios por encima, los mandamientos de los sabios por encima de los mandamientos de Yahweh. Este es el quinto pecado, el orgullo intelectual. El sexto pecado, la embriaguez. Hay de los que son valientes para beber vino. Ustedes se han preguntado por qué en la fiesta de Purim el mandamiento de hombres dice que se emborrachen hasta que no sepan diferenciar entre los personajes acá de la fiesta de Purim. Esto es una abominación delante del Eterno, es un pecado de Judá que sigue hasta hoy. Es una tristeza ver cómo amanece Jerusalén con todos esos ortodoxos tirados en el piso, literalmente, borrachos en las calles. O sea, este pecado de Judá continúa, como continúa el orgullo, como continúa la arrogancia. Y el séptimo, la injusticia. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Entonces, fíjese, el Eterno sigue hablando de qué, sigue hablando del pecado, lo que como les decía, quita de plano, quita la posibilidad de que Isaías 53 pueda ser o un hombre cualquiera o pueda ser el pueblo de Israel. Pero fíjense, esto tan interesante, en Isaías 5, ella después sigue el texto, y cuando empieza ya a entrar en la parte de la restauración, nos dice en el verso 26, que el Eterno alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Está hablando del pecado, pero dice que él va a levantar un pendón a las naciones para traer a todos los dispersos de Israel, para reunirlos, y que él silbará, como dice también Zacarías 18, dice que los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Entonces, aquí sigue el plan del Eterno no cambia. Judá está en pecado, pero la promesa de restauración es que él va a levantar un pendón a las naciones. ¿Quién es ese pendón a las naciones? Ese pendón a las naciones es Yeshua. Nosotros conocimos a Yeshua a través de Yeshua levantado en ese madero, muriendo por nosotros. Eso fue lo que tocó nuestro corazón y nos hizo venir a juntarnos dentro de estas congregaciones hasta que el Eterno silbó desde los cielos y nos sacó para regresar a la casa de Israel. Fíjense que en Isaías 52:13, que lo vamos a ver ya relacionado con Isaías 53, dice: mi siervo será prosperado, exaltado, levantado y puesto muy en alto. ¿Qué nos dice aquí en Isaías 5? Que el Eterno mismo alzaría pendón a las naciones. Fíjese, el mismo Yeshua dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Ustedes recuerdan, este es un texto del que ya hemos hablado. Cuando Yeshua fue levantado en la cruz y pusieron el aviso sobre su cabeza, el aviso que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrito en latín, en griego y en hebreo dice Yud Het Vav Hei. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ustedes conocerán que yo soy. ¿Que yo soy qué? Ahí no dice, ahí dice que yo soy. ¿Quién es el que dice yo soy el que soy? El Eterno. Nosotros sabemos, creemos a la palabra y confesamos que el Eterno es un Ejad y que Yeshua es Yahweh,
que Yeshua es la palabra misma del Eterno y que aquí es ese Isaías 53 es el cumplimiento de Yahweh viniendo a buscar las ovejas. En Juan 12:32 que dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué estamos haciendo referencia a estos textos del nuevo pacto? Porque el profeta Isaías anunció que el Eterno mismo alzaría pendón a las naciones para recoger el remanente de Israel. En Juan 3:14 nos dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este punto de Yeshua en la cruz, muriendo por nosotros, que fue el que cambió nuestra vida, el que nos trajo, es el punto central del cumplimiento profético de la semana de Pesaj. En Isaías 6, cuando tiene el profeta tiene la visión del trono del Altísimo, también lo mismo, él viene y pone el velo sobre Judá. Dice, anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis, ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar ciego? Dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados. Si quedare aún en ella la 10ª parte, volverá a ser destruida. O sea, todo ese exilio está anunciado acá, con una casa de Judá que va a estar con una ceguera parcial que permite que nosotros viéramos al Mesías levantado y pudiéramos volver a ser parte de ese pueblo de Israel. En Isaías 7, ¿qué promesa es la que hay? Otra promesa que hoy está siendo discutida, que es la profecía a la casa de David. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco ser molestos a los hombres, y no que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense, hasta esto está siendo hoy cuestionado. Se dice, no, eso es una promesa a Acaz. No es una promesa a Acaz. Léanlo detenidamente. Y Acaz no quiso que se le diera, no quiso hacer la petición. Acaz no quiso que se le diera señal. Entonces el Eterno le da la señal a la casa de David. Oíd ahora, casa de David, y anuncia que el Eterno estará con nosotros. Concebirá, dará a luz un hijo que sería Emmanuel, Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. Esa es la identidad, viene hablando en la promesa de Isaías, recordemos, es un solo rollo, por lo tanto ya el Eterno lo viene anunciando, que lo levantará a las naciones, que lo levantará como pendón, pero que será él mismo, Dios con nosotros. En Isaías 8:13 dice, a él, a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y fíjense aquí esto tan interesante. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Dice, él será por santuario, pero Yahweh de los ejércitos será a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador en Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Fíjese que aquí, muy interesante, porque aquí nos dice, ya nosotros sabemos que la piedra del fundamento, la piedra angular es Yeshua, pero aquí nos dice que es Yahweh de los ejércitos y dice que Yahweh de los ejércitos será piedra de tropiezo a las dos casas de Israel. ¿Por qué? Uno nunca escucha que Yahweh de los ejércitos sea piedra de tropiezo, porque el Yahweh de los ejércitos, recordemos, es la imagen visible del Eterno. Es una imagen que los hombres pueden ver. Los hombres no pueden ver a Yahweh porque mueren,
pero sí Josué pudo ver a Yahweh de los ejércitos. Así que Yahweh de los ejércitos, y aquí lo vamos a ver bien rápido, ¿cuál es la identidad de esa piedra para tropezar? Él dice Isaías 28, que es el fundamento que hay en Sión, la piedra probada, angular y preciosa. Pero recordemos que la palabra piedra en hebreo es la palabra eben, la palabra padre, hijo, que representa padre, hijo. Entonces, miremos esto que estamos aquí resumiendo, porque es que están en un solo verso y a veces es difícil verlo. Pero dice, a Yahweh de los ejércitos santificad. Entonces, Yahweh de los ejércitos será el santuario, pero a las dos casas por piedra para tropezar. ¿Quién es la piedra? Eben, padre, hijo. ¿Quién es la roca? De acuerdo a Zacarías, dice, es la palabra de Yahweh, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aquí nos está hablando de la misma roca. Y esa misma roca nos dice que es la palabra de Yahweh. Yeshua es la palabra de Yahweh. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Zorobabel, ¿qué significa? Nacido en Babilonia. Frente a los nacidos en Babilonia, el gran monte sería reducido a llanura. El gran monte, ¿quién es? El Eterno. ¿Por qué dice que delante de los nacidos en Babilonia sería reducido a llanura? Porque delante de nosotros, que fuimos los nacidos en Babilonia, en la dispersión, sin la ciudadanía de Israel, el Eterno mismo envió su palabra en la forma de un hombre. Y dice la misma palabra, nos dice que siendo en la forma de Dios, se humilló a sí mismo para hacerse en la imagen de un hombre. Es decir, el gran monte se hizo llanura delante de Zorobabel, los nacidos en Babilonia. Y nosotros somos testigos de eso. Nosotros, es que somos los nacidos en Babilonia, vimos al gran monte reducido a llanura, pero no solamente lo podemos probar con eso. Dice, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Cómo le conoce a Yeshua? Con la palabra gracia. La palabra gracia es la que define a Yeshua. Cualquiera que le diga, hablen de Yeshua en el mundo cristiano, ¿con qué lo va a relacionar? Con la palabra gracia. Esto no es una coincidencia y esto es una profecía del profeta Zacarías. También en Daniel dice que que la piedra que fue cortada no con mano es la que hiere, la que trae la estatua final. O sea, es la que viene a herir todo ese gobierno del antimesías. En Yeshua, en Mateo 21:42, Yeshua mismo dijo, por favor, los micrófonos. Yeshua mismo dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Yeshua mismo afirma ser esa piedra angular, o sea, Yeshua mismo afirma ser Yahweh de los ejércitos, porque aquí lo estamos viendo que así fue que lo llamó Isaías a la que sería piedra de tropiezo a las dos casas. Fíjense esto muy importante para todas las personas que por quererse ir a la casa de Judá y por querer agradar al judaísmo, están abandonando a Yeshua. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el reino será quitado de ellos y dado al que dé frutos. Usted quiere que el Eterno quite su rúa de santidad, quite su presencia de su vida, niegue a Yeshua. Usted va a ver inmediatamente el cambio. Dice, el que caiga sobre la piedra será quebrantado. Nosotros caímos, digamos, sobre Yeshua, digamos que lo invitamos a que él entrara en nuestra vida y fuimos quebrantados y cambió nuestra vida, porque la vida nunca puede ser la misma antes y después de Yeshua.
Pero dice, sobre quien caiga la piedra será desmenuzado. O sea, ya el que entre en juicio por haberlo abandonado. En el Salmo 121, cuando nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué habla de montes en plural? Porque nos está hablando que la palabra Eben de piedra, la palabra del el monte hecho llanura, nos está hablando de el Ejad del Eterno. Pero sabemos que es el Eterno, el que no se adormecerá ni dormirá para guardar a Israel. Ahora, en Isaías 8, estamos viendo que afirma que la piedra es Yahweh de los ejércitos, que Eben, padre e hijo, es Yahweh de los ejércitos. ¿Y qué dice Isaías 44:6? Así dice Yahweh, rey de Israel, y su redentor, Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos es el redentor. ¿Quién fue el que hizo redención por nosotros? Yeshua. Entonces dice, así dice Yahweh, el rey de Israel, y su redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí, dice, yo soy el Aleph, el Taf, el primero y el último, el primero y el postrero, pero nos advierte, fuera de mí no hay Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro ser divino, no lo hay. Es que cuando se dice, Yeshua es un ser divino, pero no es Yahweh, eso es un error absoluto, porque un ser divino es un ser eterno, el primero, el postrero, y el único ser eterno es Yahweh. Es el único. Él aquí lo está diciendo, fuera de mí no hay Dios, no hay Elohim, no hay otro ser divino. Por eso nosotros sabemos y le creemos a la Escritura cuando decimos que Yeshua es Yahweh, que Yeshua es la palabra del Eterno. Ahora, en el Salmo 24:10, ¿qué dice? Que Yahweh de los ejércitos es el rey de la gloria. En Isaías 24:23 dice que Yahweh de los ejércitos es el que va a reinar en Sión. ¿Quién es el que va a reinar en Sión? Pues va a ser Yeshua. Entonces, fíjense, aquí Isaías mismo comienza llamándolo a él Yahweh de los ejércitos. Dice que Yahweh de los ejércitos estará con nosotros, que el Eterno estará con nosotros a través de la profecía de Emanuel. O sea, todo esto es dentro de la misma profecía de Isaías. En Isaías 10:23, en el juicio al mundo, dice que Yahweh de los ejércitos es el que viene a hacer juicio. Y nosotros sabemos que es Yeshua. Entonces, la conclusión es muy clara. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? ¿Quién es Yeshua? Yeshua puede ser un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, puede ser Yahweh de los ejércitos. Absolutamente imposible. Imposible. Un hombre cualquiera es un pecador. Estamos hablando del santo, 3 veces santo. Avancemos ahora. Isaías 9, que da la promesa de luz a los gentiles. No habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Y entonces aquí, ¿qué le está diciendo? Que a Galilea de los gentiles, a toda esa casa de Israel, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, fíjese, ¿quién es la luz que vino a separar la luz de las tinieblas? Yeshua, la luz del primer día, la luz que salió de la luz eterna que es Yahweh. Recordemos cuando estudiamos lo que era el Yeshua desde la creación, cuando vimos que el mismo Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido, el Eterno es luz. Yeshua fue una proyección de esa luz que el Eterno puso a su derecha para empezar toda la creación y empezar a separar la luz de las tinieblas. Esa misma luz es la que viene, la que resplandece sobre esta casa de Israel, que es el anuncio de Isaías 9. Todo el pueblo que andaba en Galilea, toda la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, toda le está hablando de la casa de Israel que vería a esa luz. Y el mismo Juan en el pacto renovado nos confirma que en el Juan 1 nos confirma que él es la luz del primer día que viene a hacerse hombre. Nos sigue diciendo acá en el verso 6,
nos sigue anunciando, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pelé Yoetz, el Gibor, Abiad, Sar Shalom. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es decir, es eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién hace ¿Quién hace todo esto? Dice el celo de Yahweh de los ejércitos. Que ya sabemos, Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim. Yeshua es la imagen visible de Elohim. Entonces, esto no nos deja a nosotros ninguna duda. El nombre, ya dijimos que anteriormente el mismo profeta dice, será Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí nos está diciendo que el nombre, porque es un solo nombre, el nombre que va a recibir ese niño que viene a nacer es exactamente lo que vamos a analizar aquí a continuación. El niño Pelé Yoetz, el Gibor, Abiad, Sar Shalom. Recordemos que es un solo nombre, ¿por qué? Porque dice es Vayikra Shemo. Vayikra Shemo. Si hubiera sido sus nombres, se hubiera dicho Vayikra Shmam, que eso no es lo que utiliza, no es la palabra que está utilizada en el Tanakh. Pelé Yoetz, ¿de qué nos está hablando? De un milagro. Y en hebreo se sabe que la palabra representa un atributo del Eterno y no un atributo humano. El que se llama Pelé Yoetz no puede ser un ser humano porque es un atributo eterno. El Gibor es también un atributo que se refiere a Elohim y solo a Elohim. Solo a Elohim, el Gibor, el Elohim fuerte. Abiad, el Padre eterno. Pregúntense siempre, cuando les dicen, no, es que hay dos seres divinos. ¿Saben qué? ¿Por qué no se llama Hijo eterno? ¿Por qué se llama Padre eterno? Hubiera podido llamarse Hijo eterno, hubiera podido tener otro, el hijo del Gibor, por ejemplo, hubiera podido tener ese nombre, pero los nombres que le fueron dados son nombres que corresponden únicamente a Elohim y nunca jamás a un ser humano. En Isaías 63:16 nos dice, tú eres nuestro Padre, si bien Abraham los ignora, Israel no nos conoce. Tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Fíjense, siempre, Él es el Redentor, el Eterno es el Redentor, Yeshua es el Redentor. Con la palabra Sar Shalom, que traerá paz al mundo. Un ser humano es imposible que cumpla con todo este nombre y nos está diciendo que lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite. En el capítulo 10 de Isaías, ¿de qué nos habla? De la restauración nuevamente. Hay un remanente que volverá, el remanente que volverá al Gibor. ¿Y quién nos acaba de decir que es el Gibor? El niño que nacerá. Porque dice, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Él volverá al Gibor. Mire, todo esto nos confirma a nosotros sin duda alguna. Yo les digo una cosa, yo no tengo ni la más mínima duda, no vacilo, no encuentro una contradicción para probar en las escrituras de principio a fin que Yeshua es la palabra de Yahweh, que es un ejad, que no hay dos seres divinos, que solo Elohim es el Elohim de Israel, que solo Yahweh es el Elohim de Israel, punto. Fíjense, en Isaías 11, vuelve y nos anuncia que va a enviar ese renuevo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. En Isaías 4:2 que nos dijo que el renuevo sería para gloria y hermosura. En Isaías 53 vuelve y nos habla del renuevo y ya lo vamos a analizar. En Jeremías 23:5 nos dice que levantará a David un renuevo justo, que reinará como rey. Y miren esta cita.
Los días están viniendo, dice Yahweh, cuando yo levantaré una rama verdadera de la línea de David. Él reinará como rey, prosperará, hará lo que es justo y recto en la tierra. En sus días, Yehudá será salvo, Israel vivirá con seguridad. Y el nombre de él será ¿quién? Yahweh Tzidkenu, Yahweh nuestra justicia. Entonces, el renuevo de Isaías 11, ¿cómo se llama? Yahweh nuestra justicia. ¿Alguna duda de que Yeshua es Yahweh? Yo les aseguro que no. Yo les aseguro que no hay nadie que se pueda sentar a hacer un estudio de principio a fin en las escrituras probando ni que hay dos seres divinos, mucho menos que Yeshua pueda ser un hombre cualquiera. En Zacarías 3:8, que también nos habla del renuevo, nos está diciendo que dice Yahweh de los ejércitos, dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, que brotará de las raíces y edificará el templo de Yahweh. Bueno, ya seguimos, dice Isaías 11, sobre ese renuevo reposarán los 7 espíritus de Yahweh. Los 7 espíritus del Eterno no pueden reposar sobre un hombre cualquiera. No pueden reposar sobre otro ser divino que no sea el Eterno, porque él no puede entregar todo su poder, su autoridad a otra persona que no sea él mismo, a otro ser que no sea él mismo. Y en Lucas 4:18, el mismo Yeshua, cuando leyó el Espíritu del Señor está sobre mí, él dijo, hoy se ha cumplido esta promesa. Él mismo le hizo referencia a que era él el que tenía, sobre el que reposaban los 7 espíritus de Yahweh. En Isaías 61:1 también hace referencia al renuevo y dice que es el que viene a hacer justicia, arguirá con equidad a los mansos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que Yeshua viene y va a hacer justicia y va a herir la tierra con la vara de su boca, confirmando lo que el mismo profeta Isaías nos está diciendo. Así que nos sigue hablando Isaías 61, nos sigue hablando de todo el reinado milenial. ¿Quién es el rey en el milenio? Es Yeshua, sin duda. Pero nos dice que ¿qué? Nos dice que estará puesto por pendón a los pueblos y será buscado. Ya lo analizamos. ¿Quién fue levantado? Yeshua. El cumplimiento, Yeshua en esa cruz, en esa semana, era el cumplimiento de toda esta profecía, porque él sería levantado a las naciones para juntar a los desterrados de Israel y reunir a los esparcidos de Judá. ¿Cuál es la diferencia entre los desterrados de Israel y esparcidos de Judá? Desterrado es el que perdió la ciudadanía. Nosotros habíamos perdido la ciudadanía, por eso éramos desterrados. Y esparcidos de Judá, porque Judá fue esparcida por la tierra, pero nunca ha perdido su ciudadanía israelita. Entonces, ese que sería levantado, dice que vendrá para reunir a los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no afligirá a Efraín. Eso somos nosotros ahora. Nosotros tenemos las mismas promesas, nosotros tenemos exactamente los mismos privilegios de Judá. Nosotros no tenemos que envidiar a Judá, ni nos tenemos que ir a Judá que apenas va a ser restaurado. Nosotros vamos por el camino que nos señala ese pendón que fue levantado a las naciones y que nosotros vimos un día. Nosotros sí sabemos quién es Yeshua. Nosotros no tenemos que tambalear en esto frente a la ceguera que tiene Judá con respecto al Mesías. En Isaías 12, ¿de qué nos habla? De las fuentes de salvación, de que nos habla de que sacarán con gozo de las fuentes de salvación. Y Juan 7:38, que dijo Yeshua, que él era la fuente de agua viva. En Jeremías 2:13, que dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántas congregaciones hoy ya prohíben cantarle a Yeshua, prohíben exaltarlo, prohíben nombrarlo, ya ni lo nombran? Mire,
y cayeron en este pecado de Jeremías. Dos males, dejaron a Yeshua la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Ya solo se estudia todo lo que los hombres dicen, los mandamientos de los hombres, las tradiciones de los hombres. Dirán en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos las obras, recordad que su nombre es engrandecido. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a Isaías 53? Que ese siervo sufriente sería engrandecido. ¿Quién es el que es engrandecido? Nos dice acá, el Eterno. Cantad salmos a Yahweh porque ha hecho cosas magníficas. Él es el que tiene que ser engrandecido. Ahora, de Isaías 13 al 39 es juicio a las naciones. Ustedes los pueden leer uno por uno. Aquí ya viene todos los juicios a las naciones que han hecho escarnio de Israel. Pero en Isaías 40 anuncia el fin del castigo y la redención. Cuando les dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Eterno. Ya nosotros sabemos que ¿quién se cumplió? Cuando nació Yeshua, la voz que clama en el desierto, y Juan el Bautista, y dice que cuando salga esa voz que clama en el desierto, se manifestará la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua. Yeshua mismo dijo que él tenía la gloria del Eterno desde antes de que el mundo fuese creado. Así que de nuevo nos confirma la naturaleza del que más adelante nos va a decir, ya en unos capítulos nos va a decir que es Isaías 53. Todo este Isaías 40, que si ustedes lo leen versículo por versículo, ustedes van a ver en ese tiempo de Yeshua todo lo que él está haciendo, su labor, su obra. Él da fuerza al cansado, multiplica al que no las tiene. Toda la obra redentora de Yeshua. En Isaías 41, ¿qué continúa? ¿Cómo continúa el profeta hablando? Porque recordemos, estamos uniendo en un solo texto, después de anunciar que viene Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, que la gloria de Yahweh se manifestaría y todo ojo lo vería, porque todo ojo lo vio en su tiempo. Ahora en Isaías 41 dice, ¿quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, el primero, y yo mismo el postrero. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Aquí es donde nombra a Israel como que es un siervo quien escogió. De aquí es de donde se prende el judaísmo para decir que Isaías 53 es Israel. Ya hemos visto por qué no puede ser Israel, pero también les doy las citas de a quienes llama el eterno siervo. Abraham, mi siervo, Génesis 26, 24. Mi siervo Moisés, número 12, 7. Mi siervo David, segunda de Samuel 7, 5. Mi siervo Jacob, Ezequiel 28, 25. Entonces, que lo que llame a Israel siervo es una cosa, pero que habla de otro siervo es otra. O sea, que fuera de Israel, fuera de todos estos personajes que nombramos, aquí va a hablar del siervo sufriente. Mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Aquí podemos empezar a ya resumir todo esto. En Mateo 3:13, cuando Yeshua se entra en la inmersión con Juan el Bautista, que hay una voz desde los cielos que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. ¿Qué dice Isaías 42? Que el siervo, el escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es exactamente, es el mismo sentido. Pero nos dice que he puesto sobre él mi espíritu. Acabamos de ver que los 7 espíritus de Yahweh reposan sobre Yeshua y que Yeshua es el que hará justicia a las naciones. Dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni apagará el pabilo, pero por medio de la verdad traerá justicia. En realidad, Yeshua vino, murió, resucitó, después subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre,
pero no toda su obra ha continuado por más de 2000 años, transformando el mundo, trayendo por medio de la verdad la justicia. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el Emet y yo soy la vida. Entonces, por medio de él viene la justicia. ¿Cuál es la labor de Yeshua? La que hizo: abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel a los presos, de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pero ¿qué dice el Eterno? Yo, Yahweh, ese es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Él no le va a dar la gloria a ningún otro. Sin embargo, Yeshua dijo que era la gloria de Yahweh. ¿Hay dos? No, no hay dos, hay uno solo. Hay uno solo. El Eterno mismo dijo: no hay otro Dios conmigo. El Eterno mismo dijo: no hay otro Salvador sino yo mismo. Entonces, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como el mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahweh, que ve cosas y no advierte, que abre? Él se complació en magnificar la ley y engrandecerla, mas este pueblo aquí ya vuelve y habla del otro siervo. Está hablando de los dos, pero nos está especificando que el siervo sufriente es el mismo Eterno. En Isaías 43 confirma que él vuelve a hablar del siervo Israel. Siempre está hablando de los dos. Está hablando de los dos. Pero mire lo que dice acá el verso 11. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Sin embargo, Yeshua vino a salvarnos. Entonces, si fuera de Yahweh no hay quien salve. ¿Hay dos seres divinos? No hay esos dos seres divinos. Puede ser un hombre cualquiera, mucho menos. Es el Eterno mismo que envió su palabra en la forma de un hombre, como dice Juan 1:1. Así dice Yahweh, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a los caldeos. Yo, Yahweh, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dice también Yahweh más adelante: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Recuerda, Yeshua mismo confirmó tener toda la autoridad del Padre para perdonar los pecados y para olvidarlos. ¿Por qué tenía toda la autoridad del Padre? Porque él dijo: mi Padre y yo uno somos. En Isaías 44 vuelve y nos recuerda: Yahweh, el Rey de Israel, y el Redentor, Yahweh de los ejércitos. Pero no dice que son dos distintos. Dice: yo el primero, yo el postrero. Yeshua también afirmó ser el Aleph y el Tab. El Yahweh es el Aleph Tab, Yeshua es el Aleph Tab. ¿Por qué? Porque son el mismo. Jacob, Jacob, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Aquí vuelve y hace referencia a Israel como siervo. No me olvides, Israel. Pero vuelve al verso 24. Así ha dicho Yahweh, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Yeshua estaba presente en la creación, nos dice la palabra, pero aquí nos está diciendo solo Yahweh, que es el solo. Porque no hay sino un solo Elohim. Nosotros aprendimos la Shema. Y el Shema dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es uno. El Eterno es uno. No hay dos seres divinos. En Isaías 45 encontramos una cosa muy interesante. En Isaías 45 dice el Eterno: ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué es lo que dice Romanos 14:11? Dice: está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Aquí está hablando, el Señor está hablando, Adonai está hablando pues del Eterno. Dice: delante de mí se doblará toda rodilla, porque está citando, dice, escrito está. O sea, está citando a Isaías 45. Pero Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo es eso? Al final,
¿toda rodilla se doblará delante de Yahweh o toda rodilla se doblará delante de Yeshua? Si fueran dos distintos, estaríamos en un problema. Si Yeshua fuera un hombre cualquiera, estuviéramos en un problema peor, porque ¿cómo se va a hacer que toda rodilla se dobla solo delante del Santo de Israel y ahora se va a doblar toda rodilla delante de un hombre cualquiera? Ahora, pero si nosotros creemos, como dice la Escritura, que Yeshua es Yahweh, no hay ninguna contradicción. Acabamos de ver, Yahweh es Aleptab, Yeshua es Aleptab. Aquí, toda rodilla se doblará delante de Yahweh, toda rodilla se doblará en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Pues porque son el mismo. Aquí es donde nos dice, bueno, esa cita ya la vimos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Entonces, por eso sigue diciendo que por eso el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es un nombre sobre todo nombre. No hay nadie igual a Yeshua, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh, para gloria del Dios Padre, que Yeshua es el Señor, que Yeshua, la palabra del Señor es que Adonai, que Yeshua es Adonai para la gloria del Dios Padre. Si nosotros traducimos la palabra Adonai al nombre de nuestro Elohim, está diciendo sin ningún problema y sin cambiarle y sin hacerle ninguna alteración al texto, que toda lengua confiese que Yeshua es Yahweh para gloria de Dios Padre. Seguimos a Isaías 45, dice, en Yahweh está la justicia, la fuerza, en Yahweh será justificado toda la descendencia de Israel. En Isaías 46, ¿qué nos dice? Porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada semejante a mí. Fíjense, ¿por qué aquí el Eterno no dice, bueno, yo soy Elohim, pero yo tengo un hijo que también es divino? Él hubiera dicho, pero él no dice eso. Él dice, yo soy Elohim y no hay otro Elohim. ¿Sí ven? No hay dos seres divinos. No los hay, no los hay. Las personas se pueden cansar de decir que no, que Yeshua no es Yahweh. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Es que eso es lo que el Eterno nos reveló. Dice, no hay otro, no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, todo lo que ya conocemos. Pero está diciendo, no hay otro. En Isaías 47 dice que nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Aquí también nos está mezclando. ¿Quién es el Santo de Israel? Es el Eterno. Yahweh de los ejércitos es su nombre, pero es el Redentor. Yeshua es el Redentor. En Isaías 48 dice, oíd esto, casa de Jacob, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Yahweh y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Le sigue recriminando la idolatría, todo esto. Y en el verso 16 dice, acercaos a mí, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Está hablando el hacedor, el creador, que ya sabemos también que Yeshua es el creador, dice, y ahora me envió Yahweh el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Yahweh, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Yahweh, Dios Elohim tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. No es esto, aquí no estamos quitando, no estamos poniendo, estamos leyendo las escrituras y en todo. Ahora llegamos ya a Isaías 49. Y en Isaías 49, que nos está hablando ya de la restauración, de quién los engendró, de toda esa casa de Israel que se levantaría a través del siervo que sería levantado, nos dice en el verso 26, todo hombre conocerá que yo, Yahweh, soy el Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Yeshua es nuestro Salvador, Yeshua es nuestro Redentor, pero aquí Isaías 49, 26 nos dice que es Yahweh mismo, nuestro Salvador y nuestro Redentor de nuevo.
contradicción ninguna. Es que es el mismo Yahweh que envió su palabra. En Isaías 51, ¿qué aparece acá? El brazo de Yahweh. Ahora ya nos va a hablar del brazo de Yahweh, pero no nos habla de un ser divino diferente, porque ya nos dijo que no hay otro semejante a él. En el brazo de Yahweh, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, mirad a Abraham, ciertamente consolarás a Yahweh a Sión, consolará en sus soledades. Dice, estad atento, pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá, de mí saldrá la Torá. Yeshua es la Torá viviente. Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido y mi justicia para luz de los pueblos. El que viene a hacer justicia salió del Padre y eso mismo dijo Yeshua. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mi brazo juzgará a los pueblos. Ha salido mi Yeshua, es lo que está diciendo aquí el texto en hebreo. Y de mi brazo, y mi brazo juzgará al pueblo. Entonces, ¿quién es ese brazo? Despiértate, el brazo de Yahweh. ¿Quién es el brazo de Yahweh? Si nosotros sabemos que la diestra de Yahweh es Yeshua, miremos este texto. Cuando dice, brazo de Yahweh, despiértate como en el tiempo antiguo. No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón. No eres tú el que secó el mar rojo, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. ¿Podrá ser el brazo de Yahweh un hombre cualquiera? Un hombre cualquiera fue el que hirió al dragón en el principio, el que secó las aguas del Mar Rojo. Pues claro que no, eso es imposible. Entonces nos dice acá, dice en el Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, porque la diestra de Yahweh hace proeza. No, la diestra de Yahweh es Yeshua. Yeshua que fue enviado, Yeshua que está desde el principio, Yeshua que acompañó al pueblo de Israel saliendo de Egipto, Yeshua que es eterno y Yeshua que es Yahweh, que es ahora primero nos dijo que era la palabra, que era la gloria, que era Yahweh de los ejércitos, ahorita nos dice que es el brazo de Yahweh. En Isaías 52 ya la redención, mi pueblo sabrá mi nombre, dice. ¿Qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente. En él se enseñorean y lo hacen aullar y continuamente es blasfemado mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. ¿Estaré presente dónde? Aquí en medio nuestro, recogiendo al remanente. Ya lo vimos, Emmanuel, Dios con nosotros, el Vayikra Shemo, el nombre que recibe, todo nos lleva a lo mismo. Y no estamos analizando sino el libro de Isaías, muy rápidamente, pero ustedes lo pueden confirmar uno por uno. Cuando dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces dice que él desnudará su santo brazo frente a las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, verán la Yeshua, verán a Yeshua. ¿Qué les dijo Moisés cuando iban a pasar las aguas? 3 días después del Pesaj, les dijo, estad quietos y conoced la salvación. Ustedes van a ver la salvación de Yahweh. Ellos vieron a Yeshua, por eso dice que la diestra del Eterno fue la que abrió las aguas del Mar Rojo. Se dan cuenta, todo está perfectamente coordinado en la Escritura. Entonces, en Isaías 52, con todo este antecedente, ¿a qué llegamos? A que diga, mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Estas 4 palabras identifica a quién, identifica únicamente al Eterno, porque será prosperado, será engrandecido. Digamos que prosperado, bueno, todo el fruto que da, pero será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. El único que puede ser puesto muy en alto es el Eterno. El único que puede ser engrandecido es el Eterno. ¿Qué sucede cuando un ser humano se engrandece, se llena de vanidad, de orgullo y cae en pecado?
El único que puede ser engrandecido, exaltado y puesto muy en alto es el Eterno. Por eso ya aquí empieza a hablarnos del siervo sufriente y sabemos que hace referencia a Yahweh mismo, que dijo: yo soy Yahweh y no hay otro Dios conmigo. Yo soy Yahweh y no hay nadie semejante a mí, pero que nos advirtió que iba a mandar un niño y ese niño tendría sus 7 espíritus y ese niño sería Yahweh con nosotros. Como se asombraron muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Eso nosotros lo hemos visto. Entonces, será exaltado, será puesto muy en alto. Por encima de los ángeles está Yeshua, por encima de todo ser humano, porque él, aún en su condición humana, nunca pecó y fue puesto muy en alto. Ahora ya sabemos entonces, dice el Eterno en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo les hago la pregunta hoy, ¿ustedes le creen a las escrituras o ustedes le creen a Rambam? Porque es que definitivamente tenemos que escoger, o le creemos a la escritura o le creemos a los hombres. O le creemos a las escrituras que nos dice que Yahweh es el único Elohim, que es un Ejad y que es el único Elohim vivo y verdadero, que envió su palabra, que envió su mano derecha, que envió su gloria, pero que es el mismo, que es la luz del primer día que salió de él. O le creemos a ese anuncio y dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh, porque solo el que tiene la revelación el que tiene la revelación de Yeshua es porque el Padre le dio esa revelación, porque el mismo Yeshua dijo: nadie viene a mí si mi Padre no me trae. El problema es que tenemos hoy muchos maestros que nunca tuvieron realmente un encuentro con Yeshua, que simplemente escucharon hablar de él y hoy facilito lo dejan porque no le creen a la escritura, le creen más a los hombres. Dice entonces: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos de él, fue menospreciado, no lo estimamos. Bueno, eso no necesita mayor explicación, lo sabemos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, angustiado, afligido, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió la boca Yeshua cuando era señalado? Porque tenía que cumplir Levítico 5:1, que dice: si alguno peca por haber sido llamado a testificar y es testigo, o sea, él sabe la verdad, pero no lo denuncia, llevará el pecado. ¿Por qué Yeshua no abrió la boca? Porque él iba a llevar el pecado de nosotros sobre él mismo. Así que todo se cumple, todo se cumple. El que no tenía pecado, por su silencio, se llevó el pecado de nosotros sobre sus hombros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él muere por el pecado de Israel. Nunca, dice en el verso 9, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya vimos toda la confirmación de todos los pecados de Israel anunciados por el mismo Isaías. Dice, con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción del alma. Nosotros somos parte de todo ese fruto que dio Yeshua cuando moría en esa cruz. Ustedes recuerdan el gusano, recuerdan la enseñanza del gusano, el que se pega al madero, la hembra que se pega al madero para dar a luz, y de su carne y de su sangre se alimentan miles de gusanitos que salen a la vida. El mismo Yeshua dijo: yo soy gusano y no hombre. El cocus ilicis, todo perfecto. Ese siervo sufriente en esa cruz es ni más ni menos que la palabra misma de Yahweh hecha hombre, la gloria de Yahweh, el brazo de Yahweh. Es el mismo Elohim que envió su palabra para que pudiera dar la vida, así como lo confirma cuando dice: mirarán a mí al que traspasaron.
Si nosotros ya adelantamos a Isaías 54, ya nos está hablando de ya empieza todo la redención. En Isaías 63 nos está diciendo cuando ya Yeshua viene a hacer juicio a la tierra, cuando ya puso los pies sobre el monte de los olivos y ahora va a Edom a hacer la batalla final, cuando ya después viene para entrar en el templo. Nos sigue diciendo más adelante, en toda angustia de ellos, este texto ya lo habíamos analizado, Isaías 63, que tiene una particularidad que con esto ya vamos terminando, que es la siguiente. Isaías 63, 7, de las misericordias de Yahweh haré memoria, de las alabanzas de Yahweh, conforme a lo que Yahweh nos ha dado. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. O sea, Yahweh fue su salvador. En toda angustia, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. ¿Ustedes recuerdan quién es el ángel de la faz de Yahweh? Es Yeshua Sar-Hapanim. Yeshua Sar-Hapanim, ¿quién es? Nos dice de que Yeshua Sar-Hapanim es el príncipe del rostro. Recuerde que es el que es invocado en Rosh Hashanah, cuando dice que es el único intermediario entre Israel y el Eterno. Lo mismo que nosotros creemos de Yeshua, lo cree el judaísmo. El judaísmo dice que el único intermediario al que claman en Yom Teruah se llama Yeshua Sar-Hapanim. Y Isaías 63 nos dice que es el ángel de su faz, en hebreo, Sar-Hapanim. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos. En su infinita misericordia fue Yeshua Sar-Hapanim el que nos redimió, el que nos trajo y el que nos reunió para ser el mismo pueblo que era en la antigüedad. Así que nosotros, miren, nosotros tenemos la revelación del Mesías. Nosotros sabemos quién es Isaías 53, pero ya sabemos qué era lo que se estaba cumpliendo en esto. Cuántas profecías cumplidas. Por un lado, la identidad de que Yahweh sería Emmanuel, Yahweh con nosotros, pero por otro lado, que sería nuestro Redentor, que sería el que pagaría por el pecado nuestro, que sería el que vendría, Hanaar, que es el que viene a traer misericordia y compasión. El Mesías aparecerá en el mundo como una figura celestial y una figura terrenal. Nosotros tuvimos la revelación de Isaías 53. No se la dejen quitar simplemente por presión de los hombres. Vayan a las escrituras. No hagan de su vida, no cometan el mismo pecado que ha cometido Israel, yéndose detrás de vasijas rotas que no retienen agua y dejando atrás la fuente de agua viva que es Yeshua. Este fue un cumplimiento hermoso de la profecía, él mismo, de la profecía que también le fue anunciada a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Ustedes recuerdan todo, que ya lo estudiamos, de cómo ese carnero que sustituyó a Isaac tenía inclusive zarzas en la cabeza, espinas en la cabeza. Yeshua allí en el madero, Yeshua en la cruz, porque él murió en una cruz. Recordemos que cruz es la letra Tav. La letra Tav tiene forma de cruz. Yeshua murió sobre una letra Tav, sellando el nuevo pacto. No es una coincidencia que hubiera muerto sobre esa letra Tav. Esa letra Tav significa el pacto que Yeshua estaba haciendo cuando dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto. Así que todo este cumplimiento nosotros lo teníamos ya revelado, pero hemos tenido que devolvernos a hablar de la naturaleza por toda la confusión que hay hoy en las raíces hebreas. Pero ya les digo, la lámpara a nuestros pies es la palabra. Si nosotros venimos a la escritura, nosotros no nos vamos a desviar del camino y vamos a tener las bendiciones del Eterno alcanzándonos en nuestra vida. Que el Eterno nos bendiga.
bendiga, que el Eterno los guarde, que el Eterno nos permita reunirnos la próxima semana porque tenemos mucho más que estudiar de esta semana de Pésach. Así que yo espero que este tema de hoy hubiera dejado más claridad y más ánimo para estudiar el libro de Isaías completo, porque de verdad que es un libro que es maravilloso. Es todo el evangelio en el Tanakh. Así que oremos y terminamos por esta noche y con el anhelo de podernos volver a encontrar dentro de una semana. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque tu palabra no cambia, Padre, y porque tu palabra es consistente y segura. Padre, yo te pido en esta noche para todas las personas que me están escuchando y que van a escuchar esta grabación en adelante, que tú pongas, nos des a través de tu rúa de santidad, que tú nos des esa convicción de tu palabra, que tú nos la reveles al corazón. Padre, que todo eso que se ha perdido de confianza en tu palabra, por toda esta cizaña sembrada alrededor, tú vuelvas a poner esa seguridad en que las escrituras son tu palabra revelada. Porque si nosotros seguimos tu palabra, tenemos esa lámpara a nuestros pies que alumbrará el camino y no nos dejará desviar. A tu casa llegaremos, a tu presencia llegaremos, porque Yeshua mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Permite, Padre, que esa revelación de Yeshua sea mucho más viva cada día, que nosotros podamos abrir las escrituras y ver a Yeshua en ellas y descubrir todos los secretos que antes nunca habíamos visto, pero que hoy nos permiten caminar seguros, porque sabemos que de principio a fin, que de Berechit hasta Apocalipsis, nosotros tenemos la revelación del Mesías. Te damos gracias porque ahora nos revelas la Torá, pero te pedimos que nos mantengas en perfecta confianza con tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias por esta noche y te pedimos el privilegio de la vida, de la salud, para podernos volver a reunir en una semana. Padre, guarda a cada una de las personas presentes. Padre, tú que conoces nuestros sufrimientos, nuestras tensiones, todas nuestras preocupaciones. Padre, que tú en esta noche nos des una respuesta, pongas paz en nuestro corazón y que venga de ti una bendición que nos alcance y bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida. Te damos gracias por esta noche en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, shalom para todos, muchas bendiciones y continuamos. Cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir a lilianamonter@gmail.com o a través de Facebook. Con mucho gusto vamos a aclarar. Shalom para todos y hasta el próximo lunes. Shalom, shalom. Leila todo. Laila todo para todos. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom.